Saludos a los amigos del canal. Vamos a retomar el examen, el estudio del libro de Nisargadatta. Y este capítulo se llama El sí mismo está más allá de la mente. En realidad es un diálogo que tiene Nisargadatta con uno de sus estudiantes, digamos, seguramente. Y muy interesante porque, bueno, el estudiante le está, o el aspirante le está preguntando cómo realizar ese estado integrado, digamos, que de alguna manera todos queremos alcanzar. Eh, el sí mismo, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, sería el ser o la naturaleza del ser integrada, un estado no condicionado, un estado no dependiente, ¿no es cierto? Y versus un estado condicionado. ¿Mm? Este es el mismo problema que desarrolló Krishnamurti cuando decía: el pensamiento está condicionado y no puede alcanzar un estado no condicionado. Todo el pensamiento, toda la actividad del tiempo, de la memoria, tiene que ser negada, comprendida y descartada en el problema de lo no condicionado. Krishnamurti dice: todo lo condicionado, toda la actividad del pensamiento se moverá, se moverá, se moverá en el tiempo, en el devenir, en el sentido del yo, pero no alcanzará un estado integrado, no puede alcanzarlo, sino que tiene que ser todo la actividad de lo conocido descartado, negado, comprendido, para que lo otro tenga una posibilidad de surgir. Así que esa es la perspectiva de Krishnamurti, por eso que él rechaza todo tipo de actividad que implique introducir el tiempo, de introducir el devenir en el campo espiritual, digamos. Por eso es tan radical Krishnamurti. Vamos a ver, en este caso, qué dice Nisargadatta con relación a este tema eh, de ese estado integrado o no condicionado, ese estado intemporal, versus las ansiedades de la mente. Nosotros vamos a ver el diálogo que se produce, que puede ser muy interesante. Dice: cuando era niño experimenté muy a menudo estados de felicidad completa, cercanos al éxtasis. Son muy interesantes. Algunas personas, quizás no tantas, a algunas personas les pasó eso en algún momento de su vida, estados de beatitud, de bienaventuranza o de plenitud interior, a veces cuando eran niños, quizás adolescentes, algunas personas les pasa eso. O durante la vida, a algunas personas les ocurren estados de plenitud que no son psicológicos meramente, que no son meramente estados de placer o bienestar emocional, sino que puede ser algo más, ¿no? Así que eso no es tan raro. A algunas personas les ocurre eso. Más tarde, dice César, o sea, tuvo esos estados y después dejaron de aparecer. Pero desde que vine a la India reaparecieron, particularmente desde que le encontré a usted. Sin embargo, estos estados, por maravillosos que sean, no son duraderos. Vienen y van y no hay ningún conocimiento de cuándo volverán de nuevo. ¿Ya? Ese es el problema que le plantea, ¿no es cierto?, el interlocutor al instructor. Entonces dice: ¿cómo puede algo estable, perdón, cómo puede algo ser estable en una mente que ella misma no es estable? Digamos. O sea, la mente personal es un estado de flujo, de movimiento constante. Entonces le dice: ¿cómo puedo hacer que mi mente sea estable? Bueno, ese es el problema que tenemos todos nosotros, digamos. Esta es la problemática. ¿Cómo puede una mente inestable hacerse a sí misma estable? Por supuesto que no puede. La naturaleza de la mente es vagar de un lado a otro. Todo lo que usted puede hacer es llevar el foco de la conciencia más allá de la mente.
¿ya? Es llevar el foco de la conciencia más allá de la mente. Bueno, entonces aquí el instructor le dice que dentro de las actividades de la mente no hay nada que se pueda hacer, que la mente pueda hacer para estabilizarse a sí misma, pero le propone todo lo que usted puede hacer es llevar el foco de la mente, como la atención o la concentración, de la conciencia más allá de la mente. Vamos a ver qué quiere decir con esto. ¿Cómo se hace? Deseche todos los pensamientos excepto uno, el pensamiento yo soy. La mente se revelará al comienzo, pero con paciencia y perseverancia cederá y se tranquilizará. Una vez que usted esté tranquilo, las cosas comenzarán a acontecer espontáneamente y completamente naturales, sin ninguna interferencia de su parte. Esto está muy interesante. Vamos a quedarnos con eso. ¿Eh? Dice que él le propone quedarse solo con el yo soy, con esa sensación interior, con ese estado, con esa sensación de que hay algo en nuestro interior que está de alguna manera ahí en un estado de presencia interior, que es innata, que no es que uno tenga que esforzarse por estar presente, o sea, está en el trasfondo, está ese estado, esa naturaleza del ser que brilla o que está expresándose a través de todos estos campos materiales que es la personalidad, mente, emociones, mente, que son pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones y cuerpo físico. Y en el trasfondo de todo eso está la sensación del ser, vamos a poner así, que él le dice el yo soy, ¿ya? Entonces le propone que centre su atención, su concentración, su conciencia en ese estado de sensación de yo soy, pero no yo soy el cuerpo, yo soy las emociones, yo soy los pensamientos, sino que yo soy solamente. Y que la centre ahí una y otra vez hasta que, dice, con paciencia y perseverancia cederá y se tranquilizará. Una vez que esté tranquilo, las cosas comenzarán a acontecer espontáneamente y completamente naturales, sin interferencia, sin ninguna interferencia de su parte. Bueno, vamos a lo que le está planteando el instructor es una práctica. Está planteando una práctica de centrarse en esa sensación del ser más íntima, más profunda. Y una y otra vez con perseverancia hasta que quede establecido en ese estado. Es como entrar en una corriente de conciencia en el cual después ello fluye espontáneamente, sin resistencia, sin atracciones y repulsiones. En la yoga, ¿no es cierto? Atracción y repulsión es sufrimiento, ¿no es cierto? Es dependencia de algo. Entonces, en ese estado que le está proponiendo el instructor es la práctica de centrarse en ese estado del ser que cada uno de nosotros tiene, digamos. Vamos a decir que si no fuera por ese estado de conciencia, no podríamos estar escuchando, ni viendo, ni hablando, ni pensando nada, porque es ese estado del ser profundo el que permite todas esas actividades. ¿Ya? Solamente que ese estado ahora está condicionado, está identificado con la personalidad. Por eso estamos sufriendo con los condicionamientos de la personalidad, del yo personal, ¿no es cierto? Entonces,
Es interesante porque le dice las cosas comenzarán a acontecer, o sea, las cosas que vayan ocurriendo, no, en ese estado, una vez que esto se haya consolidado, le está planteando que no habría problema, no había conflicto, porque ese estado es yo soy, no es yo quiero alcanzar esto, yo quiero llegar a esto, yo no quiero hacer esto, yo quiero rechazar esto, yo quiero aproximarme a esto. No, no es llegar a ser, sino que es el ser mismo, ¿ya? Entonces dice, el interlocutor le dice, ¿puedo evitar esta dilatada batalla con mi mente? O sea, le está diciendo, pero esto va a ser difícil, esto va a ser complicado, lo que usted me está proponiendo. Entonces le dice, sí puede. O sea, teóricamente le dice, sí puede. Viva su vida como viene. Como viene. Esto es lo que uno no hace. O sea, uno está en conflicto con todo lo que pasa, digamos. Excepción con lo que le agrada. Lo que le agrada, no hay conflicto, pero todo, en general, siempre hay conflicto. Incluso hay conflicto con lo que nos agrada cuando tenemos temor de perderlo, etcétera. Entonces, viva su vida como viene. Esto psicológicamente es prácticamente imposible. O sea, viva su vida como nadie vive la vida o viva su vida como viene es vivir sin resistencia. Viva sin resistencia. No ponga resistencia a nada. Viva su vida sin resistencia, como viene. Pero, pero siempre alerta, siempre vigilante. O sea, como diría Krishnamurti, rendirse a lo que es. Ríndase a lo que es, o lo que está ocurriendo, pero acá le dice, siempre alerta, siempre vigilante, o sea, en ese estado de atención, ¿m? Plena, profunda, radical, pero sin resistencia, dejando que todo acontezca como acontece, haciendo las cosas naturales de modo natural, sufriendo, regocijándose, como la vida lo traiga. Eso también es una vía. O sea, es como que hay una conciencia que está en el trasfondo que puede mirar a la personalidad, pero que no se involucra, vamos a decirlo así. Porque dice sufriendo, regocijándose. O sea, hay una conciencia profunda en desarrollo o establecida que, digamos, no se involucraría en esto, porque es un estado integrado, como la vida lo traiga. Eso también es una vía. O sea, él le dice que es otra vía, no ofrecer resistencia al vivir. ¿Ya? Entonces le dice, es otra vía. Entonces el interlocutor le dice, bien, entonces puedo casarme, tener hijos, llevar un negocio, ser feliz. Vaya, ahí, no sé. ¿Qué dice el instructor? Ciertamente usted puede ser feliz o no. Tómelo a su paso. Pero yo quiero felicidad, le dice. Bueno, aquí quiero ser súper honesto, digamos, quiero ser súper claro, súper honesto, porque aquí dice el interlocutor que dice, entonces puedo casarme, tener hijos, llevar un negocio y ser feliz, ser feliz. Bien, en la yoga hay un niyama, creo que se llama niyama, no es un llama, es una abstención. Y en una de las abstenciones de la yoga, del Raya Yoga, es no codicia. Y se traduce, se significa como llevar una vida simple, llevar una vida sencilla, sin complicaciones, ¿no? O sea, en esto también hay que tener un cierto discernimiento y un cierto criterio de a dónde direcciono mi vida. Si quiero llevarla por un camino de éxito económico y material, que es válido, eso tiene ciertas consecuencias, eh,
simplificar la vida puede tener otras consecuencias, o sea, esto no es tan simple y no se puede aparentemente hacer todo en la vida, digamos. O hay una época para tratar de conquistar el mundo económico y material y otra época para lo interno. Se puede ver de distintas formas, pero casarse, tener hijos, llevar un negocio, o sea, y lograrlo absolutamente todo y ser espiritual, y, o sea, no sé. Me permito dudarlo, ¿ya? Entonces le dice, pero yo quiero felicidad. Entonces le dice, yo quiero felicidad. Bueno, la mayoría de nosotros, desde cierto punto de vista, consciente o inconscientemente, buscamos esa felicidad. Le dice, la verdadera felicidad no puede ser encontrada en las cosas que cambian y se desvanecen. Aquí, aquí vamos a entrar a lo esencial y comparto esto. La verdadera felicidad no puede ser encontrada en las cosas que cambian y se desvanecen. El placer y el dolor alternan inexorablemente. El placer y el dolor alternan inexorablemente. La felicidad viene del sí mismo y solo puede encontrarse en el sí mismo. Encuentre su sí mismo real, Svarupa, y todo lo demás vendrá con él. Svarupa, creo que Svarupa, no estoy seguro, es sin forma. Es sin forma, creo, no lo puedo asegurar. Svarupa, sánscrito. ¿Mm? Encuentre su sí mismo real y todo lo demás vendrá con él. O sea, es como un poco lo que plantea cristianismo. O sea, busque lo superior y lo demás vendrá, digamos. ¿Ah? ¿Cómo dice? Busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás le será dado por añadidura. O sea, aquí hay en un punto de vista espiritual hay una prioridad, es el ser mismo, es la realidad, es el estado integrado, vamos a decirlo así. Lo fundamental, no hay que perderse en el bosque, es, es lo integrado, es el descubrimiento, la realización de lo integrado, de lo unitario. Eso es lo fundamental. Todo lo demás es secundario. O sea, eso es lo que plantea una filosofía espiritualista. Esa es la postura, esa es la visión, ese es el paradigma de una filosofía espiritualista. Buscar, por supuesto que en ese proceso estamos trabajando, viviendo, tenemos familia, esposa, hijos quizás o no, depende de la situación de cada uno, pero interiormente, desde la perspectiva espiritual, hay un propósito y hay una prioridad en el estado integrado, sin el cual todo lo demás se desvanece, digamos, todo lo demás se pierde, ¿ya? Dice el interlocutor, si mi sí mismo real es paz y amor, ¿por qué está tan inquieto? ¿Por qué está tan inquieto? Responde, no es su sí mismo real el que está inquieto, pero su reflejo en la mente aparece inquieto, porque la mente es inquieta. Es como el reflejo de la luna en el agua, agitada por el viento. El viento del deseo agita la mente, y el yo, entre comillas, que no es más que un reflejo del sí mismo en la mente, aparece cambiante. O sea, no es el sí mismo, digamos, no es el estado integrado el que puede estar inquieto. Es nuestra mente, nuestro yo psicológico, que es un reflejo de ese estado integrado en la mente. O sea, es simplemente un pequeño foco de conciencia que se ha reflejado en la mente. Ese está inquieto, ese tiene miedo, ese tiene deseo, ese tiene contradicciones, está sufriendo o deseando o lo está disfrutando algo. ¿Ya? El ser mismo no necesita de esas actividades. El ser mismo es plenitud per se, digamos, es plenitud en sí mismo, es la bienaventuranza en su propia naturaleza.
En cambio, el yo, que es un reflejo, lo busca en el mundo exterior, lo busca en el mundo, lo busca en la diferenciación de la mente, en la diferenciación de los objetos sensoriales, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Entonces dice, pero esas ideas de movimiento, de inquietud, de placer y de dolor están todas en la mente. El sí mismo está más allá de la mente. Presenciador consciente, pero no implicado. ¿Ah? O sea, presenciador consciente, pero no implicado. Esa es la clave. Hay una conciencia integrada, una conciencia superior que no se implica, que de alguna manera permite todos los procesos, pero no se condiciona por ellos. Y ese es el problema de fondo. Ese es el estado de fondo. Entonces dice, ¿cómo alcanzarlo? Le dice el interlocutor, usted es el sí mismo, aquí y ahora. O sea, dice, nosotros no somos el reflejo en la mente, en las emociones o en el cuerpo, sino que nosotros somos en realidad eso, y los mismos movimientos del pensar, las emociones y el cuerpo y su deterioro revelan que no podemos ser algo que se deteriora o que cambia. Bien. Deje a la mente en paz, permanezca consciente y no implicado, y usted se dará cuenta de que estar alerta, pero desapegado, observando cómo los acontecimientos vienen y se van, es un aspecto de su naturaleza real. Ahí le está proponiendo nuevamente, deje de moverse tanto psicológicamente, deje de hacer la vida una complicación, permanezca tranquilo, sereno, pero alerta, consciente, sin involucrarse en los problemas, en los conflictos, sin involucrarse en los acontecimientos, observando con desapego lo que surge y cesa, lo que viene y va, digamos. Ahí le está proponiendo nuevamente un ejercicio, ¿no? Un ejercicio interior. Y ese es uno de los aspectos. O sea, eso lo que le está proponiendo es uno de los aspectos de su naturaleza real. Digamos, quizá el aspecto cognitivo, el aspecto perceptivo. ¿Cuáles son los otros aspectos? Los aspectos son infinitos en número. Dese usted cuenta de uno y se dará cuenta de todos. Dígame usted algo que me ayude. ¿No es cierto? Le está pidiendo ayuda de todas las maneras posibles. Usted sabe mejor lo que usted necesita. Dice, yo estoy inquieto. ¿Cómo puedo obtener paz? Se ve que es como una persona que está angustiada, que está ansiosa, ¿no es cierto? Y pide ayuda. ¿Para qué necesita usted paz? Le dice. Para ser feliz. ¿No es usted feliz ahora? Y dice, no, no lo soy. Entonces le pregunta, ¿qué le hace a usted infeliz? Tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Bueno, eso es muy, no sé, eso es muy universal. O sea, la mayoría de las personas pensamos, me gustaría estar en otra situación, resolver mis problemas económicos, no me gusta mi casa, quiero otra casa, no me gusta mi barrio, no me gusta mi país, quiero otro país. O sea, siempre uno psicológicamente está en conflicto con lo que tiene, digamos. Siempre quiere más, o sea, nunca acepta, nunca ve lo que es y lo deja ahí, o lo observa, o lo estudia. No, estoy en un estado de insatisfacción permanente. Tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. O sea, resume un poco el estado psicológico general. Y le dice él, ¿por qué no lo invierte usted? Quiera lo que usted tiene y no se preocupe por lo que no tiene.
quiera lo que usted tiene y no se preocupe por lo que no tiene. O sea, le dice, piénsalo al revés. ¿Ya? Entonces dice, quiero lo que es agradable y no quiero lo que es doloroso. O sea, eso es la típica actividad de la mente. O sea, el motor de la mente es eso. O sea, lo agradable y lo doloroso. Esos son los motores de la mente. Quiero lo que es agradable y no quiero lo que es doloroso. Entonces dice, ¿cómo sabe usted lo que es agradable y lo que no lo es? Por la experiencia pasada, por supuesto. Guiado por la memoria, usted ha estado persiguiendo lo agradable y esquivando lo desagradable. ¿Lo ha logrado usted? O sea, vamos a decir, bueno, toda la vida hemos fluido por en esa vía, ese par de puestos, ¿no es cierto? De que es persiguiendo lo agradable y esquivando lo desagradable. O sea, eso es la vida de la mente y nuestra vida externa también. Y le dice usted, haciendo todo eso todo, durante toda su vida, ¿lo ha logrado? Dice, no, no lo he logrado. Lo agradable no dura y el dolor vuelve de nuevo. Entonces le dice, ¿cuál dolor? El deseo de placer, el miedo del dolor, ambos son estados de miseria. ¿Hay un estado de placer sin mezcla? O sea, hay un estado de placer, digamos, no condicionado, o un estado de placer que no lleve al dolor. Entonces le dice, todo placer físico o mental necesita un instrumento. Ambos instrumentos, físico y mental, son materiales, se fatigan y se agotan. El placer que proporcionan es necesariamente ilimitado en intensidad y duración. El dolor es el trasfondo de todos sus placeres. Usted los, usted los quiere porque sufre. Por otra parte, la búsqueda misma del placer es la causa del dolor. Es un círculo vicioso. ¿Ya? Eso es lógico, digamos, que uno no lo pueda ver o vivenciar o experimentar. Esto es lógico. Eh, Estamos en un círculo vicioso desde un punto de vista psicológico. ¿Ya? No, no se dice que no es necesario decir que uno se pueda disfrutar de algo, o disfrutar de un café, o disfrutar de una caminata por la naturaleza. O sea, no hay, no es el problema el disfrute, sino que es el apego, o la limitación, el condicionamiento, porque después que no estoy en el parque o no estoy en la naturaleza me siento miserable. Entonces, el problema es ese estado de, digamos, de condicionamiento que es lo agradable y lo repulsivo. Ese estado en que la mente está atrapada en ese par de opuestos, ¿no es cierto? Por otra parte, la búsqueda misma de placer es la causa del dolor, es un círculo vicioso. Puedo ver el mecanismo de mi confusión, pero no veo mi salida de él. O sea, uno puede hasta cierto punto ser consciente de eso intelectualmente, pero él no logra ver cómo liberarse de eso. Entonces, dice, el examen mismo del mecanismo muestra la salida. Después de todo, su confusión está solo en su mente, que hasta ahora nunca se ha rebelado contra la confusión y nunca ha logrado hacerse con ella. Se ha rebelado solo contra el dolor. Eso es interesante, o sea, le dice, usted, como todos nosotros, todos los seres humanos nos rebelamos contra el dolor, pero no contra todo el mecanismo del dolor, que incluye el miedo, el apego, la dependencia, los celos, toda la actividad de la dependencia, todo el mecanismo de la dependencia, no nos rebelamos contra todo el mecanismo de la dependencia de lo agradable, de lo satisfactorio. Nos rebelamos contra una parte que es la parte desagradable. Entonces, es un poco lo que dice Krishnamurti también. O sea, hay que rebelarse contra todo internamente, no contra una parte. O sea, hay que descartar todo, porque descartar una parte no sirve. Dice, de modo que todo lo que puedo hacer es permanecer confundido. No, le dice, esté alerta, indague, observe, investigue, aprenda todo lo que pueda sobre la confusión, cómo opera, lo que hace a usted y a otros. Viendo claramente la confusión, usted deviene limpio de la confusión. O sea, aquí está
aquí hay un problema, es que hay que trabajar. Esté alerta, indague, observe, investigue, aprenda. O sea, hay que ponerse en acción desde el punto de vista interno. No, esto no va a ser gratis. Esto no va a ser fácil. O sea, no hay vías mágicas a la liberación o a la... No hay nada. O sea, repitamos, esté alerta, indague, observe, investigue, aprenda todo lo que pueda. Incluso le dice cómo opera en usted y en otros. O sea, en la humanidad, en el mundo, en las personas, en todo. O sea, ese estado confuso de la mente, ese estado egocéntrico del yo, de la mente, pero hay que ponerse en acción, que invertir energía ahí, digamos. Viendo claramente la confusión, usted deviene, estamos tan deprimidos, muchas veces cansados, agotados, deprimidos, que ya no podemos ni estar ni alerta, no indagamos, no observamos, no investigamos, no aprendemos. O sea, no, ya no tenemos fuerza para encarar este problema y que queremos que poco menos ir a un psicólogo o un psiquiatra que nos dé una pastilla y bueno, ya estamos al otro lado. No. O sea, esto no va a ser. Hay que hacer algo. Lamentablemente, estamos tan agotados con la actividad cotidiana, con el mundo exterior, que alguien nos dice, bueno, póngase a trabajar, póngase a observar, a indagar. O sea, y uno dice, no, ya no puedo hacer eso, ya estoy. Estamos como derrotados muchas veces en el plano interno. ¿Ah? En el plano externo tenemos que seguir funcionando, salimos a trabajar, pero en el plano interno como que estamos derrotados. ¿No? Esa es la sensación que tengo. ¿Ah? Y esto no va a ser, ni el mundo externo es fácil, ni el mundo interno tampoco. Entonces esta es la realidad. Cuando miro dentro de mí mismo, encuentro que mi deseo más fuerte es crear un monumento, construir algo que sobreviva. Incluso cuando pienso en un hogar, esposa e hijos, es por ello, es porque ello es un testimonio de mí mismo duradero, sólido. De acuerdo, construye ese monumento. ¿Cómo se propone usted hacerlo? Importa poco que construya mientras sea permanente. Se le dice, ciertamente usted puede ver por usted mismo que nada es permanente. Todo se gasta, se viene abajo, se disuelve. El terreno mismo sobre el que usted construye cede. ¿Qué puede usted construir que sobreviva a todo? Intelectualmente, verbalmente, yo soy consciente de que todo es transitorio. Sin embargo, de algún modo mi corazón quiere permanencia. Quiere crear algo que dure. Entonces usted debe construirlo de algo duradero. ¿Qué tiene usted que sea duradero? Ni su cuerpo ni su mente durarán. Usted debe buscar en otra parte. Anhelo la permanencia, pero no la encuentro en ninguna parte. ¿Usted mismo no es permanente? Yo he nacido y moriré. ¿Puede usted decir verdaderamente que usted no era antes de nacer? O sea, ¿puede uno asegurar que uno no existía antes de nacer? Asegurar, digamos, no, antes de nacer yo no existía. ¿Puede uno asegurar, digamos, eso? Eso lo está preguntando. ¿Y puede usted decir cuando esté muerto? Ahora yo no soy. Usted no puede decir desde su propia experiencia que usted no es. Usted solo puede decir yo soy. Los demás tampoco pueden decirle a usted que usted no es. O sea, le está diciendo que en el fondo el testimonio del ser, que hay en nosotros algo, una conciencia, un estado, que nos da esa noción de ser, noción de existencia, noción de ser. Y lo que propone esta enseñanza es que ese ser es indestructible en su esencia, que es no condicionado, que es integrado, que es no nacido y por lo tanto no morirá, porque no está condicionado a esos fenómenos. ¿Ya? Dice, no hay ningún yo soy en el sueño profundo. Bueno, el sueño profundo es un estado de conciencia superior, digamos.
Le dice, antes de hacer afirmaciones tan perentorias, examine usted cuidadosamente su estado de vigilia. Estado normal, digamos. Usted descubrirá pronto que está lleno de vacíos cuando la mente se queda en blanco. Note cuán poco recuerda usted incluso cuando está plenamente despierto. Usted no puede decir que usted no estuvo consciente durante el sueño, simplemente usted no recuerda. Un vacío en la memoria no es necesariamente un vacío en la conciencia. Eh, vamos a poner un ejemplo, o sea, un estado de supraconciencia, un estado de conciencia integrada, no implica que hay un estado de conciencia que no es singular, que no es particular, que pues quizás es un estado universal. Pero eso no significa que no haya nada o una inexistencia, sino que hay algo que no es personal, sino que es de otra naturaleza, quizás mucho más expansiva y universal. Pero eso no niega la existencia del ser, o como se dice en esoterismo, de la seidad, la naturaleza misma del ser. ¿Mm? Entonces le dice, ¿puedo hacerme a mí mismo ¿puedo hacerme a mí mismo recordar mi estado de sueño profundo? Por supuesto, eliminando los intervalos de inadvertencia durante sus horas de vigilia. Usted eliminará gradualmente el largo intervalo de atención ausente que usted llama sueño. Usted sabrá que está dormido. Bueno, eso es bastante interesante. O sea, si uno estuviera en un estado de atención permanente, dice que no perdería la conciencia durante el sueño. Eso es más o menos lo que le está diciendo. Sin embargo, el problema de la permanencia, de la continuidad del ser, no está resuelto. La permanencia es una mera idea, nacida de la acción del tiempo. El tiempo, a su vez, depende de la memoria. Por permanencia, usted quiere decir una memoria sin cortes a través de un tiempo sin fin. Usted quiere eternizar la mente, lo cual no es posible. O sea, la continuidad, esto lo trata mucho Krishnamurti, la continuidad del devenir en el cual está involucrado el yo es memoria. La memoria genera esa sensación de continuidad, pero no es, no es un estado intemporal, sino que es la continuidad de la memoria. ¿Mm? Y la memoria, por supuesto, termina con la muerte. O sea, la memoria, por ejemplo, en nuestro cerebro. Hay una discontinuidad ahí. Y además puede haber una discontinuidad en un estado de atención o de concentración interno. También hay un estado de discontinuidad. Digamos. Dicho de otra manera, el ser no es tiempo, no opera en el tiempo, es intemporal. Entonces, si usted quiere eternizar la mente, lo cual no es posible. ¿No? O decir eternizar el pensamiento, y el pensamiento no se puede, no es eterno, el pensamiento es temporal. Entonces, ¿qué es eterno? Eso no cambia con el tiempo, eso que no cambia con el tiempo. Usted no puede eternizar una cosa transitoria, solo lo que no cambia es eterno. Yo estoy familiarizado con el sentido general de lo que usted dice, no anhelo más conocimiento, todo lo que quiero es paz. Usted puede tener toda la paz que quiera pidiendo. Estoy pidiendo. Debe usted pedir con un corazón indiviso y vivir una vida integrada. Usted puede pedir con un corazón indiviso, o sea, no dividido, no fragmentado, y vivir una vida integrada. O sea, ese anhelo ardiente, profundo por lo real, por lo verdadero, ¿no es cierto? Esa devoción por lo real. ¿Cómo le dice? Desapéguese de todo lo que torna a su mente inquieta. Desapéguese. Suelte todo lo que torna a su mente inquieta. Renuncie a todo lo que perturba su paz. Si usted quiere paz, merezcala.
Merezcala. ¿Ah? Este, Esto está bastante serio. ¿Ah? O sea, si una persona, un individuo quiere paz, todos queremos paz, nominalmente, pero no queremos renunciar a nada. No queremos, porque la condición de la paz es el desapego, la renuncia. Cuando estoy apegado a algo, estoy inquieto, estoy ansioso, estoy sufriendo. Pero si no tengo apego, no tengo inquietud, no tengo expectativa. Renuncia a todo lo que perturba su paz. Si usted quiere paz, merezcala. No se puede tener lo que uno no merece, digamos, en la naturaleza, en el mundo. Quiero todo, material, de todo orden, y además quiero paz. O sea, quiero serenidad, que no se puede. Hay que hacerse apto para algo, merecer algo. Dice, ciertamente todo el mundo merece paz. Dice, solo la merecen aquellos que no la perturban, le dice el instructor. Los que no perturban la paz, que viven en paz, desapegados, serenos, tranquilos, sin resistencia, observando, alerta, indagando. O sea, todo lo que hemos leído en este capítulo, que es realmente interesante. Solo la merecen aquellos que no la perturban. ¿De qué manera perturbo yo la paz? Siendo un esclavo para sus deseos y temores. Siendo un esclavo para sus deseos y temores. Incluso cuando están justificados. Entonces le dice, las reacciones emocionales nacidas de la ignorancia del ser, ¿no es cierto? De lo real, o de la inadvertencia, la desatención, la distracción, estar siempre pensando cualquier cosa, distraído en cualquier cosa, es la mente normal que no tiene ninguna atención, alertidad, observación, ¿no? La mente normal, digo, la mente, o la mente anormal, quizás, de hecho. Las reacciones emocionales nacidas de la ignorancia o de la inadvertencia nunca están justificadas. No hay justificación para la desatención ni para las reacciones emocionales. Dice Nisargadatta, nunca está justificada. Busque una mente clara y un corazón limpio. Busque una mente clara y un corazón limpio. Todo lo que usted necesita es mantenerse tranquilamente alerta, indagando en la naturaleza real de usted mismo. Esta es la única vía hacia la paz. Esta es la única vía hacia la paz. Este es el fin del capítulo. Realmente brutal, interesante, me gustó mucho este capítulo, porque el interlocutor lo está confrontando y diciéndole lo que siente, lo que piensa, su dolor, un poco lo que podríamos estar pasando a nosotros, digamos. Lo está confrontando con lo que le está pasando y las respuestas son muy buenas, son muy interesantes. eh, y al final lo sintetiza con una mente clara y un corazón limpio. Todo lo que usted necesita es mantenerse tranquilamente alerta, indagando en la naturaleza real de usted mismo, o sea, aquel estado superior, aquel estado integrado, el sí mismo, el ser, la realidad, aquello. Y remata al final, esta es la única vía hacia la paz. Retornar hacia nosotros mismos, nuestra verdadera naturaleza, nuestro ser verdadero, el espíritu, el purusha, lo real, como queramos llamar, es la única vía hacia la paz. Eso es lo que le dice Nisargadatta. Brutal, interesante este diálogo.
eh, en el cual podemos sentirnos identificados con el interlocutor, ¿verdad? Estamos pasándolo mal, pésimo, muchas veces sufriendo, a veces estamos un poco mejor, a veces estamos un poco peor, o estamos quizás tan involucrados en el mundo exterior para, como, para no detenernos a mirar nuestra vida, examinar este caos psicológico de deseos, de expectativas, de supervivencia, de que no, y ya no tenemos, y estamos un poco muchas veces rendidos a este proceso de indagación interna que está proponiendo aquí Nisargadatta. Hay que activarse en lo interno, en la búsqueda de lo interno, en la indagación, la observación y la tranquilidad que en un estado de tranquilidad, porque ese es el desafío, un estado de serenidad. Pero hay que activarse en el plano interior. Esto no va a pasar así fácilmente. Y además requiere de un vivir, una especie de observación distante o desapegada del mundo. No, no involucrarse psicológicamente con. Hay que vivir en el mundo, pero no ser del mundo, ¿no es cierto? Como decía Krishnamurti. Este es un brutal desafío y esto no es fácil. Pero bueno, hay un camino, se nos dice que hay un camino hacia la paz, hacia la autorrealización, hacia el estado del verdadero ser. Muy interesante de este capítulo de esta enseñanza de la filosofía Vedanta, ¿no es cierto?, de Nisargadatta Maharaj. Un abrazo y nos encontramos en un próximo podcast.